Bueno, ante todo quiero presentarme. Mi nombre es Carlos Iván Peralta Castillo. Soy estudiante de la carrera profesional de educación primaria del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, primer ciclo. El tema que me ha tocado grabar hoy se llama La rebelión de la granja. La rebelión de la granja, en primer lugar, tenemos que fue escrita por George Orwell. Él fue el narrador, escritor de la obra. Empezamos. Esta obra, La rebelión de la granja, consta de 10 capítulos, en la cual iremos explicando y narrando cada uno al mismo tiempo. La rebelión de la granja empieza con el señor Jones, quien era el dueño de dicha granja. Se dice que este señor le gustaba beber, tenía demasiados problemas. Agobiado y frustrado por la vida, siempre se refugiaba en el alcohol, ¿no? Entonces, dentro de la granja, como su nombre mismo dice, la granja Manor, así se llamaba la granja de este señor, había un cerdo, el cerdo más viejo. Este cerdo era el más respetado por todos. Es decir, ya con el paso de los años fue ganando el respeto de los demás animales. Este cerdo, pues, al ver que el hombre era una persona devastadora, ¿no? Ya que sacaban provecho de los animales, pero no les daban, digamos, lo que necesitaban, ¿no? No los atendían correctamente. Decidió ponerse de acuerdo con los demás animales y hacer una revolución. Reunió a las ovejas, a las gallinas, a los demás cerdos, al caballo. Entonces él dijo que el hombre era la persona que más saboteaba a los animales. ¿Por qué? Porque consumía los huevos de las gallinas, este, la leche de las vacas, no solamente la carne de los cerdos. Es decir, solamente sacaba provecho y no los atendía bien. Entonces, un día el señor Jones llegó borracho a su casa y se olvidó de alimentarlos a los animales. Entonces, digamos que ese fue el punto de partida para que los animales se rebelen, Entonces, al escuchar la bulla en el, en el almacén de comida, el señor Jones se despierta, ¿no? Porque había estado borracho, se había quedado dormido, y ve que todos los animales saboteaban el almacén. Entonces el señor Jones viene y los animales, al verlo, se enfrentan a él, ¿no? Como quien decir, reclamando sus derechos. Se enfrentan y logran vencerlo al señor Jones, lo hacen que él se vaya de la granja. Entonces, estos animales, al haber ganado su victoria, empiezan a celebrarlo, ¿no? Creando sus propias reglas, o como ellos le llamaron, sus 7 mandamientos. Estos 7 mandamientos, ¿en qué decían? Que todo aquel que tenga 2 patas será enemigo. Todo aquel, o sea, hacían referencia al hombre. Todo aquel que tenía 4 patas o tenía alas era su amigo. Ellos hacían referencia en respecto a 4 patas a los caballos, ovejas, toros. Y en respecto a los que tenían 2 patas, hacían referencia a las aves, ¿no? A los patos, a a las gallinas, a las palomas. Su otra regla era que los animales no deberían usar ropa, los animales no deberían dormir en cama, y entre otras más, ¿no? Que ellos mismos fueron adaptándose y tenían que cumplirlas. Entonces dice que habían animales no muy inteligentes, como por ejemplo la oveja, las gallinas, que no lograban adaptarse a estas normas que ellos mismos hicieron. Entonces, luego de haber reclamado digamos, su independencia, hacer su rebelión, ellos tenían que empezar a trabajar, ¿no?
pero como en todo lado hay un líder, ¿no? Hay un, hay un líder. Snowball y Napoleón eran los líderes. Snowball era un cerdo que, digamos, era inteligente, pero carecía de personalidad. En cambio, Napoleón era un cerdo, digamos, egoísta, oportunista, se adueñaba de las ideas ajenas. Luego de que ellos empezaron a trabajar de manera independiente, sin depender de los humanos, les empezó a ir bien, ¿no? Les empezó a ir bien, producían, pero los cerdos eran los que menos trabajaban. Entonces, ellos eran los que más daban órdenes, pero no trabajaban. Quiere decir que ellos eran autoritarios. Entonces, a Snowball se le ocurre una idea, crear un molino, pero él lo estaba diseñando en silencio, para que después decirle a sus amigos. Entonces Napoleón lo observaba desde un escondite, arrebatándole la idea y adueñándose de él, utilizando a utilizando a los cachorros que él mismo, digamos, Napoleón había criado unos cachorros pequeños desde bebés, que los fue adaptando a su manera, los fue criando, les fue poniendo ideas, reglas, ¿no? Para que esos cachorros fueran su idea, o sea, es decir, su ejército, para que los defendieran, ¿no? Conforme pasó el tiempo, esos cachorros fueron creciendo. Entonces, Napoleón se proclamó el líder y hizo que los animales realizaran dicha obra, ¿no? Que realizaran dicha obra para que se llevara a cabo la electricidad, ¿no? Entonces seguían trabajando, haciendo, produciendo, ¿no? Pero siempre los cerdos que mandaban, en este caso que era Napoleón, infringían las reglas. ¿Qué quiere decir? Que las reglas las cambiaban a su favor. Entonces empezó, el señor Jones se dio cuenta que la granja era comandada por los animales, ¿no? Él conversó con más amigos cuando estaba bebiendo, entonces se armó de valor y fue nuevamente con amigos a querer apropiarse nuevamente de la granja, ¿no? Pero estos animales no se quedaron, digamos, quietos, ¿no? Ellos hicieron frente al señor Jones con sus amigos. Claro que en esa batalla sufrieron bajas, es decir, hubieron animales heridos, pero eso no los desanimó porque ellos lograron ganar la batalla. Entonces, como lograron ganar la batalla, ellos siguieron superándose, subieron produciendo. Pero entonces, se dieron cuenta que los animales no todos trabajaban igual, ¿no? Excepto los cerdos, que eran los que más disfrutaban. Los cerdos empezaron a ocupar la casa del señor Jones, la cual usaban su cama, usaban sus muebles, usaban digamos, las sillas. Empezaron a tomar actitudes negativas para los demás animales, ¿no? Es decir, ellos se embriagaban, empezaron a beber, así como si fueran humanos, no solamente a beber, empezaron también, digamos, a vender a los humanos, a hacer negocios con ellos, con los huevos de las gallinas, con la leche de las vacas, generando ingresos, ¿no? Cada vez Napoleón se hacía más amigo de los humanos, es decir, les vendía, llegaban a la casa, se embriagaban, entonces empezaban a caminar en dos patas, a vestir como humanos, que era un poco difícil para los demás poderlos distinguir, ¿no? Eran un poco difícil. Entonces los animales se veían que sus esfuerzos que hacían no eran valorados, ya que, digamos, drásticamente se volvía a repetir lo mismo, ¿no? Eran gobernados por alguien que no valoraba su trabajo que hacía, no valoraba lo que ellos hacían, no los alimentaban bien, les hacían trabajar en exceso, les hacían trabajar en exceso, mientras que Napoleón y sus secuaces, digamos sus amigos, se daban la gran vida.
cada vez se hacían más, parecían más humanos que en otras palabras, ¿no? Ya que cuando empezaron a caminar en dos patas, ellos empezaron a cambiar las reglas. La regla que decía todo aquel que tenga cuatro patas será amigo y el que tenga dos patas será enemigo. Ellos pusieron que tenga cuatro patas será amigo y el que tenga dos patas, camine en dos patas, mucho mejor. Entonces eso cayó en negativa de los demás animales. Entonces los demás animales hicieron una reunión, ¿no? De que nuevamente siempre Napoleón era un líder autoritario, siempre se reelegía como único candidato, siempre él ganaba. Y si alguien decía, él contaba con su ejército de perros para que los tengan miedo y no se pongan a reclamar, ¿no? No se pongan a reclamar. Pero entonces siempre saben que todo lo malo tiene un fin, ¿no? Entonces estos animales se ponen de acuerdo y empiezan a luchar por ponen un plan y se rebelan. Entonces desatándose, digamos, una guerra, un conflicto para ponerle fin a toda esta dictadura, ¿no? Ya que este cerdo gobernaba a su antojo. Digamos, es lo mismo, ellos se rebelaron para acabar con toda esta dinastía, todo este autoritario. Entonces ellos se rebelan para terminar con todo esto, digamos, toda esta dictadura, autoridad, egoísmo que existía, aprovechándose de lo demás. Y esta obra es muy hermosa, digamos, te llama la atención, ya que nos narra la actualidad, ¿no? Nos da a entender muchas cosas, nos narra lo que vivimos actualmente. Siempre hay gobernantes, en el caso de Perú, no solamente en Perú, sino en los diferentes países, ¿no? De Sudamérica o mayormente de Sudamérica, que tenemos gobernantes corruptos que usan el poder a su antojo, cambian las reglas, digamos, nuestro dinero de los impuestos, lo usan para beneficio personal, enriquecerse y nos hacen de lado sin saber que por nosotros se genera esos ingresos, ¿no? Digamos, una explotación laboral, la delincuencia cada día avanza más y esto afecta al país, ¿no? Como en el caso que tenemos acá, que cada día crece más la delincuencia, tenemos miedo hasta salir a las calles cuando nos vamos de repente a trabajar, a estudiar. Esto es lo que la obra nos explica de manera detallada, cómo, por eso es que el autor eligió a un cerdo, es decir, a un animal que adaptaba formas, un animal egoísta, ¿no? Un animal egoísta, un animal egoísta que solamente buscaba su beneficio propio. Por eso mismo la obra, la enseñanza que la misma obra nos dice, hay a veces que el poder llega a crecer tanto que nos corrompe, ¿no? Sin olvidar de repente las raíces donde venemos. Gracias al escritor, como lo mencioné primero, al escritor George Orwell, nos narra detalladamente, detalladamente su obra donde él plantea todo sobre la antigüedad, nos habla de política, la revolución y todos los actos, ¿no? De corrupción que nosotros no debemos dejar percibido, no debemos dejar desapercibir, porque esto nos da muchas enseñanzas que trascienden, digamos, de generación en generación, conforme va pasando el tiempo. Estas enseñanzas nos ayudan a reflexionar en la vida, a tomar buenas decisiones, a saber que si nos superamos nunca debemos de olvidar el lugar donde venimos ni despreciar a los demás, porque como saben todo el poder que uno tiene que saber usarlo para el bien, para ser querido por los demás y no digamos abusar del resto ni menospreciar a los demás. Esta obra me ha enseñado grandes enseñanzas
que les invito a que ustedes lo compartan y lo lean. Se llama La Rebelión de la Granja. Y sin nada más que acotar, ha sido un gusto leerla y poder interpretarla con mis propias palabras. Gracias.